El título de este panel, Las voces de las infancias, cómo estar disponible para ellas. Agradecemos muy especialmente a estas dos queridas y reconocidas especialistas. Les agradecemos su generosidad, su amorosidad, su disponibilidad y no más. Vamos a escuchar, a recordar una vez más quienes son presentadas muy brevemente desde sus palabras. Profesora de enseñanza primaria es Claudia Loyola, licenciada y profesora en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de UBA, graduada de la Escuela de Titiriteros del Teatro Municipal General San Martín de la Ciudad de Buenos Aires, docente en la misma universidad mencionada en la carrera de Ciencias de la Educación a cargo de la materia Problemáticas Pedagógicas y Didácticas de la Educación Inicial, en institutos de formación docente de Cava y en la licenciatura en Educación Inicial de la Universidad Nacional de Río Negro. Es secretaria académica de la Maestría en Educación, Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas de la Facultad de Filosofía y Letras de UBA. Coordinó durante casi 20 años el Jardín de Infantes del Instituto Vocacional de Arte, hermoso, dependiente del Ministerio de Cultura, especializado en educación a través del arte, allí junto al Parque Chacabuco. Participó de la elaboración de contenidos del diseño curricular de la provincia de Buenos Aires y de módulos de actualización docente para ISEP en Córdoba. También para la Dirección General de la provincia de Buenos Aires y en este momento está a cargo del módulo Lenguajes e Infancia 1 para el Ministerio Nacional de Educación. Desde 1999 participa en diversos proyectos de investigación. Aborda el aporte del campo del arte en la formación de docentes generalistas, inicial y primaria. Perla, también nuestra querida Perla, es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Educación, licenciada en Psicología y postdoctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventudes. Trabaja en la producción de una clínica socioeducativa, integra el Consejo Directivo del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales para América Latina, de doble pertenencia Flaxo-CONICET. Sus investigaciones están centradas en tres ejes: el malestar en la cultura educativa y sus puntos críticos, las configuraciones contemporáneas de la segregación y sus abordajes en las prácticas profesionales, y la clínica socioeducativa para abordar el malestar educativo. Dirige el programa y la carrera de especialización en modalidad virtual de psicoanálisis y prácticas socioeducativas en Flaxo, Argentina. Es vicepresidenta de la red Infeyes, Infancia e Instituciones, y codirectora de la revista del mismo nombre. Las vemos poco, pero bueno, estamos disponibles a una especie de conversación diferida, digamos. Antes que nada, agradecer a UMEP la confianza, el cariño, la amorosidad de siempre de cada una de todos sus miembros para concretar esta invitación y bueno, el honor, el placer de compartir la mesa con Perla, con quien por suerte hace poquito veníamos de hacer un trabajo juntas para la provincia de Córdoba. Así que, bueno, tiempo de reencuentros múltiples en una coyuntura compleja a la que es imposible dejar de aludir y bueno, y en relación a eso creo que es bastante pertinente el tema que nos convoca en relación a las voces de las infancias y cómo estar disponibles los adultos para ellas. Esa disponibilidad se constituye, suenan de un modo significativo, ¿no? Básicamente la presentación que voy a proponerles, además tratando de aprovechar, hacer un uso digamos justo del tiempo, tiene tres momentos, diría yo. En principio, trabajar esta idea de la disponibilidad hacia los otros, que en este caso esos otros estamos hablando de niños y niños atravesando la primera infancia, como un desafío
social y cultural. En un segundo momento, la idea va a ser pensar los espacios destinados a la primera infancia como ámbitos significativos para recibir y proyectar las voces de estos niños, niñas, a través de algunos registros, ¿sí? Algunos registros, todos, no todos, pero varios de ellos bastante recientes, también recopilados en el contexto presente, digamos. Y finalmente recapitular un poquito lo planteado en los primeros dos momentos y algunas reflexiones sobre la mediación cultural o la dimensión de la tarea pedagógica en el trabajo pedagógico cotidiano, pensándolo en clave de mediación cultural. Digamos, ese es un poco el planteo que me propuse para hoy, ¿sí? Bueno, aquí. Y para empezar, digamos, básicamente retomar esto de la disponibilidad que está planteada en el título de la mesa que nos propuso OMEP, nos propuso Ale, en relación a que esa disponibilidad hacia los otros, voy a mantener bastante, tal vez el masculino adhiriendo totalmente a poder no irnos discursivamente, ¿no? Con el las, los, les, pero bueno, básicamente que esa disponibilidad está atravesada, ¿sí? Por la posibilidad, por matrices perceptivas, conceptuales, que inciden en esa actitud, en esa apertura, en esa escucha, en esa mirada que ponemos a disposición de los niños, las niñas y sus familias, ¿no? Esas matrices tienen cierta contingencia, cierta provisionalidad, son por supuesto históricas y son performativas de registros, de pensamientos, pero también de actuaciones en la vida cotidiana de las salas, de los espacios diversos en los cuales acunamos a las infancias, actuando en ellas ciertas clasificaciones, distinciones, jerarquías que tenemos incorporadas a partir de esa convivencia en ese escenario social que habilita ciertas perspectivas e inhabilita otras, pero también va dejando ahí, digamos, posibilidades de acción, de actuación, de poner en juego criterios, ¿no? Que se van caldeando, digamos, nuestros esquemas interpretativos. Y ahí voy a tomar una cita del antropólogo Grimson, que dice: la alteridad nos constituye como seres humanos y a la vez desafía nuestra imaginación social, ¿no? Creo que algo de esto nos puede resonar muy particularmente en estos días, y más aún cuando esos otros, ¿no? Esa alteridad tiene que ver con niños, niñas, y nuestra responsabilidad ética entonces se multiplica. Para poder pensar, digamos, esta cuestión, propuse traer un video que ya tal vez alguien lo vio, porque hace un tiempito lo vengo mostrando, porque me parece interesante para abordar el tema. Es muy, muy breve. ¿Qué importancia tienen los niños para usted como abuelo y para la comunidad? Tu cuerpo es muy importante. Se golpea, Michael Kringway o School, una buena manchana. O ya lo he mantenido. O
pamba le kona se uto muy kona o pamba e puavi o pamba e via vicino no kona la kri o pamba e via nyanga no kona ngu kweri o chikwel pende chikwel tu kwel pe ko ya. Es muy importante de mí, se era mi, một anh ấy bự cỡ, là mi đã chịu tốt mong bảo là một sẽ dễ quá một cái, là mi dạ là mi giúp cái đình vị mới importante. Nhân ta điều ra nhiều bằng bạn cái đình vị có hãy phải trả gì, sắp bữa cái đình vị này coi vậy thế làm, cô nhà vị lại mình bự vậy thế lại bồi mà cái quá mình tránh lại bồi vậy thế làm cái tốt. Pesa kering be ko ya jar o jar ka to jau atata kilo pa je kota ha kwer ka ramye nyande ha ramye lai porima Básicamente lo que aparece en este video de un ciclo de Canal Encuentro que se llama Pequeños Universos, ¿sí? Que está a cargo del Chango Espaciú, ¿sí? Es básicamente un registro de una tribu en la cual el responsable de la tribu hace un tributo, un ritual de bienvenida y de agradecimiento a los niños de la comunidad. En ese tributo, él a su vez expresa que los niños son importantísimos en la comunidad, que los niños aportan a la comunidad una energía, una esperanza, una energía vital que es súper importante para ese grupo humano. Que sin los niños, que va a pasar algo malo cuando no haya niños sobre la tierra, que cuando menos niños hay en la tribu, algo malo está pasando, ¿no? Esta posibilidad de un referente, un representante de un pueblo originario con esa sabiduría ancestral que ubica, ¿no? Y que trastoca una relación que desde nuestras tradiciones tenemos ubicada al revés, digamos, ¿no? En este caso, los niños no están en una situación de déficit, no están en una situación de subalternidad, sino están ubicados en la narrativa de esta comunidad como los proveedores de una energía vivificante que nutre la lógica y la vida comunitaria, ¿no? Entonces hay algo de ese reconocimiento, hay algo de ese gesto de reubicación, digamos, de la constelación de los vínculos, de las relaciones sociales que se estructuran en torno a los niños en la comunidad, que me parece que es interesante para escuchar. Y en esa misma perspectiva de poder reconocer en los niños esa energía vivificante, aquello que nos amarra a la vida, aquello que nos amarra a la esperanza, es que creo que en el trabajo cotidiano y en el trabajo pedagógico también alguna reverberancia de esto está bueno que suceda, ¿no? Y en ese sentido propongo pensar el trabajo con ellos, el trabajo pedagógico en clave como de dos gestos. Un gesto de reconocimiento a eso que los niños portan, los niños y las niñas portan y traen cotidianamente a la vida social, y por otro lado una responsabilidad profunda en relación a nuestro rol para expandir esa experiencia vital, ¿sí? Para poder entrar en diálogo con ellos y expandir ese universo que ellos vivifican en la vida cotidiana. A partir de
este planteo, ¿no?, que tiene en interacción estos dos polos, creo que que la complejidad es grande, ¿no? La complejidad para el ejercicio de ese reconocimiento, porque ese reconocimiento requiere entrar en comunicación, y toda comunicación implica poner en juego tramas de significado. Hoy la comunicación muchas veces parece, digamos, invitarnos a tener un mero contacto, ¿no?, cuando en realidad lo que estamos planteando en este marco es entender la comunicación en clave de comprensión, ¿no? En una comunicación en la cual lo que tenemos es mero contacto con el otro, lo que hay es, digamos, un acercamiento donde nada indica que haya un procesamiento de la experiencia compartida. Cuando nos acercamos en clave de comprensión, de la comprensión de esa otredad, hay ahí un compromiso en la construcción del conocimiento, y ese compromiso genera, ¿sí?, provee unos ciertos horizontes de previsibilidad, ¿no?, de lo que podemos construir, una cierta perspectiva de poder ahí construir lo que Freire diría algún inédito viable, ¿no? Y cómo entonces generar esos procesos de comprensión sin tratando de eludir valoraciones etnocéntricas que sesguen nuestras lecturas. Se requiere educar en otros modos de comprensión, va a decir un autor, en esta sociedad digamos, con estos intercambios semióticos que tan aceleradamente se producen en este tiempo, y que creo que el tiempo post-pandémico, si podemos así arriesgadamente denominarlos así, yo tengo mis recaudos, se ha intensificado aún más. ¿Cómo identificar, ¿no?, en estas interpretaciones, ¿no?, también, además de esas ideas acerca del otro, acerca de las niñas, digamos, y los niños en situación de subalternidad, en situación de déficit, digamos, encontrar específicamente quienes trabajamos en el nivel inicial, quienes trabajamos con las primeras infancias en espacios institucionales, ciertas tradiciones pedagógicas que también han operado sesgando la percepción de ese otro, ¿sí? Hay entonces una invitación, digamos, a revisar las miradas adultocéntricas, estas definiciones de los niños desde la carencia y la tutela, para ponderar su potencia y su aporte a la vida colectiva. Hay operando, y les digo que en este momento que estamos trabajando en el Ministerio con el módulo y con distintos espacios de formación docente, una pregnancia muy fuerte y que son difíciles de trabajar a veces y de mover, digamos, y que tienen sedimentos discursivos de supuestos románticos innatistas, ¿no? El niño es creativo por naturaleza, el niño hay que dejar que se exprese libremente, dejarlo, digamos, a merced de su espontaneidad, porque hay allí como algo que de todos modos va a salir afuera, ¿no? Como un supuesto esencialista que de alguna manera corre el riesgo de obturar, ponernos en la responsabilidad de intervenir en la mediación pedagógica necesaria, en la mediación intersubjetiva necesaria para que esa creatividad, para que esos procesos de apropiación del mundo se concreten. Y en ese sentido hay también allí operando, digamos, algunas ideas en relación a que estas mediaciones, en relación a este niño feliz, entre comillas, digamos, que de todos modos se mantiene en cierto sedimento discursivo y con mucha, no digo lineal, ¿no? Con cierta composición compleja y múltiple
digamos, de que lo que tenemos para brindarle entonces son mediaciones culturales que pasan por algo parecido a el pasatiempo o el entretenimiento o simplificarles el mundo o brindarles algunas producciones que solo tienen algunos colores fuertes porque eso les gusta naturalmente a los niños, ¿no? Esa idea naturalizada de aquello que supuestamente constituye el gusto, que constituye el placer de los niños, nos reubica nuevamente en estas versiones simplificadas que propongo tratar de poner en suspenso, propongo tratar de sospechar, ¿no? La creatividad que efectivamente intentamos que los niños desplieguen es una facultad que se vincula necesariamente a contenidos culturales sustanciosos, densos, interesantes, que en la medida que son apropiados profundamente permiten ser recreados. No devienen de un espontaneísmo, digamos, al que podamos aludir sencillamente, ¿no? Y ahí paso al segundo ítem, una responsabilidad de estos espacios institucionales que habitamos para que se desarrolle una actividad simbólica como un marco de despliegue, pero a la vez de protección de las inclemencias de lo real. Y la protección, y ahí, digamos, mi vínculo con el campo de las artes, por ahí tenga que ver en este planteo, digamos, la construcción de mundos imaginarios a través de narrativas, a través del juego, a través del arte, digamos, tiene mucho para aportar en estas interacciones. Pienso estos espacios que estamos tan arduamente construyendo en lo cotidiano como refugios que acogen, pero también que interpelan, que también desafían, ¿no? Y proveen abrigos simbólicos que son absolutamente necesarios en un contexto como el que tenemos en la actualidad, con más del 60% de los pibes abajo de la línea de la pobreza. Ahora, cuando nos proponemos estas grandes alternativas, a veces nos encontramos en el trabajo formativo que hay algunas herramientas, digamos, o preguntas por herramientas concretas que nos posibilitan recuperar esa voz, esa impronta de los niños. Y fíjense acá cómo paso a estos registros donde los intercambios entre pares registrados por un adulto que tomó, ¿no? estas notas nos dicen mucho de algo que está pasando entre ellos, ¿no? Este es un intercambio de hace muy poquito en una sala de 4, donde dicen: estoy teniendo pesadillas, dice Charo. Si tenés monstruos en la cabeza, le ponés nombre y listo. Si tengo pesadillas, dice Julián, tiene otra estrategia, ¿no? Me tapo todo bajo la sábana. Bueno, dice Luna, podés hacer una guarida o meterte abajo de la cama. Podés hacer un fuerte, dice Lara. Encontrar un refugio y que se sostenga y que esté mi bolsa de dormir y mi unicornio, ¿no? Como digo, estos intercambios en los cuales, digamos, hay ahí una oreja verde, como decía nuestra exacta Mari Carmen, que tanto nos ha dejado con esta oreja verde que escucha lo que está sucediendo en esos intercambios espontáneos. Miren acá, a ver, acá nuevamente vamos a temblar porque sería buenísimo. Hablando del cuándo jugás en el jardín. Este fue un trabajo que hicimos con las tutoras del ISEP. A ver. En el patio hay fútbol y a los penales. Bueno, la pregunta que llevamos a rodar, justamente desafiándonos desde el espacio formativo a no dar por supuesto, a tener registros
de ellos, digamos, incidiendo en el espacio y en lo que estábamos tratando de armar. Entonces la pregunta, que tuvo múltiples respuestas, es ¿cuánto jugás en el jardín? Bueno, la mayoría, digamos, asociaba el juego con el afuera, ¿no? Entonces, en el patio, al fútbol y a los penales. Para finalizar, creo que es el último registro que traje, también de Mariana, porque me parecía interesante, digamos, otra situación, en una situación de apreciación, donde están mirando una obra de Van Gogh y uno de los nenes dice, este cuadro está mal. Y Mariana, ¿pero qué es lo que está mal? Los árboles no son violetas, dice el niño, ¿no? Así como ella, entonces Mariana interviene y dice, pero vos me estás diciendo que un pintor tiene que pintar las cosas como son. Pero a ver, en el mundo de la imaginación, ¿yo puedo pintarlo de violeta? Entonces el niño se detiene y responde que sí, trayendo como recuerdo que vio un cielo rojo en un dibujito animado. Entonces la docente pregunta, ¿pero un pintor puede pintar lo que imagina? Y él se queda pensando y responde con otra pregunta. Entonces, si yo quiero pintar un planeta plateado, ¿puedo? Digo, toda esa elaboración en muy cortito tiempo sucede a partir de que Mariana y su maestra, adultas que participan con el grupo en la escena, se entregan a la deriva de la conversación. Se entregan a una interlocución profunda, seria y apostadora, digamos, a que ahí hay que responder con todos los argumentos y preguntas que permitan desafiar a ese otro que tenemos adelante con todo ese potencial. Bueno, me parece que lo más rico que tenía, esta es, términos, Perla, te juro, que es una experiencia en la cual arman una tela, la pintan, qué sé yo, y ponen en la sala, y entonces están todos tirados en almohadones debajo de esa tela que pintaron entre todos, y ¿qué ven ahí, no? Esto me hace acordar a un sol, es un techo, es para que no haya tanta luz, es una nube, es una tela mágica, es como lluvia, dice otro, es una nube hecha de arcoíris, hecha óleo. Si estamos todos abajo, nada nos puede pasar. Es una cueva y ahí no llueve, cueva de brujas y dragones, y ahí empieza, ¿no? Esa producción imaginaria, es casita, pero casita de fantasmas y de las brujas, son todas voces diferentes, ¿eh? Es una casa encanto, es una casa Cars, ahí aparecen las industrias culturales, no es una casa Frankenstein, es una casa de Cars, es casa de Pupi Pupi, una casa colectiva. Bueno, digo, distintos modos, distintas escenas, distintas disposiciones, distintas cuestiones para interlocutar a la infancia, para generar registros de sus producciones, para poder atender a esa otredad en la profundidad, en la densidad que esas palabras portan, para renovar la esperanza de que ellos tienen mucho para decir sobre este mundo tan álgido que nos toca atravesar en este tiempo. Bueno, gracias. Hemos trabajado juntas, pero así en volumen en la primera vez que nos encontramos. Avatares pandémicos. Bueno, justamente, y yo acá retomo, primero, bueno, agradecerles a ambas y a la UMED, a Ruti, a todos ustedes por estar aquí escuchando un sábado a la tarde. Retomo el título, Tiempos y espacios habilitados por las infancias, dramas de contextos y culturas, y la invitación que nos hicieron a Claudia y a mí de pensar sobre las voces de las infancias, cómo estar disponibles para ellas. Y acá yo me voy a centrar un poco quizás en el ahora que estamos transitando, qué les hizo la pandemia, ¿no? ¿Qué nos hizo? ¿Qué les hizo la pandemia a los tiempos, a los espacios habitados por las infancias, a las tramas necesarias que sostienen a las infancias, a sus contextos, a las culturas?
Y ahí apunté desarticulaciones. Me interesa situar alguna hipótesis sobre lo que estamos viviendo, cada quien, cada una, cada uno, cada una de ustedes tendrá sus propias experiencias en este momento que estamos transitando, lo conversábamos en la previa, ¿no? El regocijo del encuentro y también todos los avatares con los que nos vamos encontrando a medida que vamos regresando en volumen y con las paredes y con los tiempos y otros espacios a las instituciones. Entonces, me sirve pensar esta idea de las desarticulaciones que se han producido en los tiempos, ¿no? Ese loop de levantarse, ¿no? A veces seguir con el pijama o cambiarse la parte de arriba pero quedarse con pantuflas y bueno, ese tiempo y esos espacios indiferenciados, bueno, desarticulaciones. Pensadas así a posteriori, a partir de lo que estamos hoy tratando de ensayar, de pensar en función de cómo lidiar con lo que hoy nos encontramos. Y aquí puse algunos apuntes sobre emergentes post-pandémicos, con las comillas que traía Claudia, ¿no? Ahora voy a plantear por qué también estas comillas, que adhiero completamente. Primero porque, bueno, yo andaba ahí con el barbijo, que no sabía si ponérmelo, si sacármelo, lo que nos ha pasado, ¿no? Con los nuevos hábitos y las nuevas rutinas. Entonces, ¿con qué emergentes post-pandémicos, entre comillas, nos vamos encontrando? Y ustedes dirán si se reconocen o no. Nos encontramos con muchos cuerpos desregulados, con dificultades para mantenerse en esos tiempos y espacios que la gramática y la cultura escolar requiere. Y también con grupos, con la dificultad del armado de los grupos. Digamos, no es algo nuevo, siempre ocurrió y mucho más en el nivel inicial, pero sin embargo, lo que aparecía como inhabitual en la prepandemia, nos encontramos que es habitual ahora, ¿no? Es más habitual, no sé si ustedes se reconocen en alguna de estos emergentes, ¿no? Cierta desregulación de los cuerpos, ¿no? También la pérdida de hábitos. Me voy a detener un poquito en este tema del hábito que me parece que es importante. Luego, en dificultades para ubicarse y concentrarse, de nuevo, no es nuevo, pero hay algo de eso que tiene un matiz que me parece que es importante poder detenernos ahí para pensar los efectos de esas desregulaciones, de esas desarticulaciones que hemos vivido durante la pandemia. ¿Qué otros emergentes? Familias y escuelas en un reenvío de impotencias. Esto tampoco es nuevo. ¿A qué me refiero con reenvío de impotencias? Lo que la familia no puede, se lo pide a la escuela. Y lo que la escuela no puede, se lo pide a la familia. Esa impotencia que sentimos frente a no poder llegar con nuestra palabra a un hijo, a una hija, se lo pedimos a la escuela y a la inversa. Y venimos como encontrándonos y nos llegan demandas, porque como nuestro trabajo como equipo es justamente poder pensar estos emergentes del malestar, estos síntomas del malestar, para poder encontrar modos de reconducirlo al trabajo que nos propone Claudia, este trabajo de mediación cultural y de escucha y de mirada hacia las infancias. Allí en donde aparecen estos síntomas
es donde nos ubicamos para pensar modos de reconducirlo hacia ese horizonte que nos propone Claudia. Entonces, ¿qué observamos en este momento? Una cierta virulencia en algunas escenas en donde las familias y las escuelas, cuyos espacios y tiempos se habían enlazado, y en muchos casos de manera muy fértil, hay que decir, también nos encontramos con que ese borramiento de los bordes, de esas fronteras, de esos umbrales, hoy retornan de modos muy particulares. Por ejemplo, y acá lo traigo, proliferación de denuncias de abuso, de malos tratos, de niños abusadores en los baños, de niños que muerden y cierta configuración de lo que llamamos como una lógica de masa, ¿no? La lógica de masa es nos identificamos en relación a algo que ocurre y hay alguien que se convierte en el enemigo, ¿no? Es el otro al que hay que reclamarle porque la escuela no hace nada. Digo, algunas escenas que no son todas, pero me detengo en estas porque son las que producen padecimiento y que son una lupa, como una lente, para poder pensar lo que ya venía aconteciendo desde antes de la pandemia y con qué claves podemos ir pensando modos de reintroducir la escena educativa, la escena de juego, la escena de intercambio entre pares. Entonces, rearticulaciones transpandémicas, y ahí vuelvo al tema de la prepandemia, la pandemia, la pospandemia. Me interesa en estos días llamarlo transpandemia. ¿Por qué? Porque me parece que, por lo menos a mí me ayuda a no distraerme con respecto a lo que nos pasó, ¿no? Alguna compañera, mientras conversábamos, mientras llegábamos aquí, decía, bueno, y ahora todo lo que vamos a tener que seguir elaborando de lo que nos pasó, ¿no? Porque nos encontramos también con un gesto, también como un modo de sacarnos de encima el padecimiento de lo vivido, como bueno, volvamos a la normalidad, ¿no? Decíamos con Ale antes. Es decir, ¿qué es volver a la normalidad? Ya con toda la connotación que tiene la idea de lo normal. Bueno, a una habitualidad, podríamos decir, a una habitualidad previa. Bueno, ahí hay un tropiezo. Si pensamos en volver a una habitualidad previa, porque es como borrar, quizás defensivamente, lo que nos pasó. Y lo que nos pasó se ve en los efectos, ¿no? Entonces, estas tres temporalidades que se me ocurrió ahora provisoriamente llamarlas transpandémicas, porque es una manera de connotar que el antes de la pandemia ya tenía sus cositas siempre. La educación siempre, como dice Philippe Mérieux, siempre es con problemas. No hay educación sin problemas, porque justamente es una de las profesiones imposibles, decía Freud. Educar, gobernar y curar, porque no todo es educable, porque siempre va a haber alguna diferencia entre lo que queremos para el otro y esa otredad, esa alteridad que nos muestra otra cosa. Siempre el otro trae su diferencia. Y hoy, y muy dramáticamente, por suerte no trágicamente, hemos vivido en estos últimos días una puesta en acto en donde la alteridad, el otro, tiene que ser eliminado, ¿no? Que es, de algún modo, lo que caracteriza al odio extremo. El odio, justamente, ¿qué es? Es la necesidad de eliminar al otro, ¿no? De eliminar al otro, y no tiene bordes. Es un afecto
extremo que no tiene bordes, es el desborde. Se desborda del cerco y ahí aparece e irrumpe, como nos pasó en estos días. Entonces, en estas rearticulaciones, yo hablé de desarticulaciones, de tiempos, de espacios, de tramas, poder pensar que estamos en un tiempo de darnos tiempo para estas rearticulaciones, porque se desarticularon tiempos, espacios, tramas, y los cuerpos responden. Los cuerpos siempre responden, porque los cuerpos humanos son cuerpos sostenidos por el lenguaje, como bien traía Claudia. Es decir, los humanos no sobrevivimos si no hay un otro que nos dirija su mirada, que nos dirija su caricia, su gesto, su escucha. El ser humano se muere si no cuenta con ello. Siempre evoco la experiencia de René Spitz. Seguramente hay quienes han transitado esa lectura, ¿no? Lo digo muy rápidamente. Esos bebés abandonados en hospitales, pero bien atendidos materialmente, y muchos de ellos morían sin explicación orgánica. ¿Esos cuerpos a qué respondían? Bueno, en esa investigación Spitz lo que encuentra es que los que sobrevivían era porque habían sido elegidos y mirados particularmente por un deseo particular de alguna enfermera. Esos sobrevivían. Fíjense hasta dónde estamos sostenidos como seres humanos. Nuestro alimento es un alimento simbólico, es un alimento simbólico, somos seres de lenguaje. Desde el primer llanto necesitamos que alguien nos interprete, por qué lloramos, si es por hambre, si es por frío, si es porque alguien dirá porque salió chinchudo, las interpretaciones, ¿no? Estamos hechos de interpretaciones de un otro. Con lo cual, gran responsabilidad respecto de las interpretaciones previas, preestablecidas, respecto de por qué un niño se mueve y no puede dejar de moverse. Por ejemplo, que hoy estamos ante una proliferación de clasificaciones, ¿no? Si un niño se mueve mucho, ¿qué decimos? Es hiperactivo, es hiperkinético. Y si se distrae, ¿qué decimos? Que tiene el síndrome de desatención, con o sin hiperactividad, ¿no? Y si desafía mucho, oposicionista desafiante, ¿sí? Con lo cual, detrás de esas clasificaciones, ¿quién queda perdido? El niño, quedan perdidos los sujetos, ¿sí? Entonces, esa interpretación del lenguaje, esa lectura simbólica que necesitamos, que es tan necesaria, esa canción que llega con la leche templada, ¿no? Y en cada canción nos alimentamos simbólicamente, y la escuela tiene esa maravilla en sus manos y al mismo tiempo esa complejidad. A la que hoy se sobreagrega esta experiencia del parate, ¿no? Que tuvimos de desarticulaciones, y que hoy prestarle atención a cómo los cuerpos responden, me parece que quizás retomando las palabras de Claudia, al reconocimiento, ¿no? Y a la responsabilidad, ambas cosas. Entonces, en estas rearticulaciones transpandémicas, y agrego una cosita más respecto de lo transpandémico, un momento, no es todo el tiempo, es un momento, es allí donde emerge algo que nos produce desasosiego y donde podamos leer ahí cómo decantaron las tres temporalidades. Son momentos, no es todo el tiempo, porque estamos lidiando con lo que lidiamos, con ese grupo, con esa familia, con ese nene, con esa nena,
pero ahí poder detener un poco ese momento que es un momento colectivo, como estamos ahora aquí, tratando de pensar estas cuestiones no en solitario, sino colectivamente. Bien, entonces acá yo ubiqué dos líneas a propósito de la convocatoria de la mesa, con respecto a las voces de las infancias. En cuanto a estas rearticulaciones que vamos ensayando como hipótesis de trabajo y de experimentación, que estas rearticulaciones es con las marcas previas, como decía, a la pandemia y durante la misma, y me detengo en la voz y la mirada, porque la voz y la mirada, pensando en el cuerpo, ¿no? La voz y la mirada aparecieron separadas, ¿no? Era la voz, digo, a través de la pantalla, nos conocíamos, ¿no? Y hubo mucha presencia en la virtualidad porque hemos trabajado y hemos intercambiado y ya nos conocíamos. Pero la voz y la mirada aparecían desarticuladas. ¿Y cómo se articulan la voz y la mirada? Que también hubo articulaciones a través de la virtualidad, es a través de los objetos culturales, pongo aquí, de afectos pacificantes. Y cuando hablo de afectos pacificantes, hablo de una mirada y una escucha que retornan con la ternura, con el amor, no para romantizar, sino que es con la leche templada y en cada canción que el cuerpo se va rearmando. Si no pensemos qué nos pasa, por qué nos podemos llegar a ruborizar o a avergonzar con una palabra. Nosotros, adultos, cuerpos adultos, que también responden a una determinada palabra, a una determinada voz, a una determinada mirada, cuando tiene una connotación de afecto, de ternura o de hostilidad, ¿no? Por eso estoy tratando de ubicar estas rearticulaciones. Y cuando hablo del objeto cultural, de estas experiencias de las que nos comparte, estos testimonios que nos comparte Claudia, esa tela, ¿no? Ese cuadro de Van Gogh, esa invitación a pensar, a imaginarnos un poema como el de Oliverio Girondo, ¿sí? A pensar con Oliverio, a ver qué otros poemas podríamos estar escribiendo. Esto tiene un efecto en los cuerpos muy importante. No es sin esos objetos culturales, porque esa experiencia de estar imaginando cómo lidiamos con el miedo y lo vamos conversando y propiciamos la conversación entre los chicos, no es espontáneo, como decía Claudia, es con una oferta cultural y es allí, en ese margen, donde ese cuerpo puede moverse, porque es un cuerpo que se mueve en márgenes que son también simbólicos. Por eso es tan central, y la última parte quizás que no llegaste a desplegarla, y ahora vemos, que es la de la mediación cultural, que es también un alimento fundamental. Por eso a veces en todo el debate sobre las emociones, ¿no? ¿Por qué está tan sobre el tapete el tema de las emociones? Y porque los cuerpos responden con sus emociones, con sus sentimientos, ¿sí? Pero hay algo que miente, digamos, ese sentimiento, en el sentido de miento en cuanto a que hay algo para leer ahí. Cuando ese cuerpo se enoja, cuando está exacerbado.
me parece a mí, la experiencia nos va mostrando que irle tan de frente y trabajar la emoción, convertir la emoción en un objeto, puede ser un tropiezo, mientras que lo que vamos viendo es cómo esas palabras que afectan a los cuerpos y esas experiencias de estar debajo de la tela y poder pensarse e imaginarse poéticamente, poéticamente dislocando el lenguaje, es lo que da la posibilidad de que esas emociones puedan virar. Por eso cuando decimos, se mueve todo el tiempo, pero cuando dibuja, parece otro chico. ¿Qué quiere decir que cuando dibuja parece otro chico? Porque ahí hay una mediación cultural, y te robo la idea o el concepto, ¿no? ¿Qué es ese dibujo, esa posibilidad de producir culturalmente al calor de una invitación que hace un adulto, ¿no? Y esa es la gran herramienta que tenemos, y que el cuerpo se ve afectado de otra manera. Y ahí, puse otras resonancias del lenguaje en los cuerpos. Tenemos la posibilidad de producir otros ecos en los cuerpos de aquello que ya traen muchos chicos con cuerpos afectados quizás por sus experiencias familiares, por las experiencias contextuales. Entonces, la potencia de ese lenguaje, de esa oferta cultural entregada por un adulto puede producir otros ecos en los cuerpos. Y la disponibilidad adulta, un poco como complejizando o aportando algunos otros elementos a lo que ya traía Claudia. Lo ubico en el argumento que estoy presentando, que es la disponibilidad en cuanto a estar disponibles para recuperar ciertas fronteras, cierta construcción de lugares que instituyen a las funciones. Cuando digo las funciones, la función adulta, que cabalga entre la ley y el deseo. Y cuando digo la ley y el deseo, digo, cuando estamos invitando a un niño a moverse, pero no de cualquier manera, sino que dibujamos un círculo y decimos, bueno, ahora vamos a saltar alrededor del círculo, sin movernos del círculo. Estamos invitando a ese cuerpo a que pueda regularse de un modo que es a partir de una invitación que le hace un otro. De nuevo, no es espontáneo, es con una oferta. Entonces, esa ley externa, digamos, esa norma, saltamos, pero en el círculo ahora, después pegamos la vuelta, después cuando pego una palmada, eso que lo hacemos cotidianamente, lo hacen seguramente cada uno de ustedes cotidianamente, esos ritmos van haciendo otros ecos en los cuerpos, ¿sí? Y en este momento me parece que poder habilitar esas regularidades, ¿no? Esas fronteras, construye lugares y nos instituye en la función. Y entre ley y deseo, porque ley y deseo es como una máquina que funciona con esas dos caras. No hay regulación si no es habilitante del deseo. Si no hay habilitación del deseo, la ley, la norma, es muy difícil que se cumpla. No hay, tomando alguna figura mitológica de las Sagradas Escrituras, las tablas de la ley que entrega Moisés al pueblo, le tiene que prometer que los va a llevar a la tierra prometida. Es decir, no hay aceptación de la ley sin tierra prometida. Y la tierra prometida es hacerle lugar a esa posibilidad de imaginar que yo puedo escribir un poema como lo escribió
Oliverio Girondo. Y ya para ir terminando, ¿estoy en horario o me estoy yendo? 5 minutos. Bueno, acá pongo, retomando esta idea de pensando las rearticulaciones de eso que se desarticuló durante el periodo de ASPO y de DISPO, digamos, porque en la pandemia estamos ahí navegando, ¿no? El margen. Y acá me inspiro en un libro, no voy a leer porque no me va a dar el tiempo, pero si los comparto, les transmito mi deseo, porque el deseo, hay que decir, no es individual, ¿eh? El deseo siempre está en el lazo con un otro. Lo que se transmite con la leche templada y en cada canción es el deseo de quien lee el cuento cada noche, de quien canta la canción, de quien ofrece la tela, ¿no? El deseo no es tampoco espontáneo, el deseo está al calor de ese vínculo y de ese lazo. Entonces me inspiré, acá puse en el margen, no, es En los márgenes, es un libro de Elena Ferrante, no sé si leyeron. Yo durante la pandemia me encontré con esta autora, una saga preciosa que se llama Dos amigas, y escribió En los márgenes. Ella cuenta cómo su experiencia con la escritura, lo voy a decir muy sintéticamente, ella cuenta de cómo empezó a escribir como constreñida en los márgenes que tienen los cuadernos, ¿no? Ese margen con esas líneas rojas, en esos cuadernos, ¿no? Y ella dice que cabalga entre esas dos escrituras, porque, bueno, además cuenta cómo la castigaban, si se salía del margen, pero al mismo tiempo ese margen, y cuenta que se salía del margen derecho, del margen derecho no se salía, pero siempre se salía del margen izquierdo. Y ahí está la otra escritura de la que ella dice siempre, cuando logro escribir pulcramente en esos márgenes, también hoy de adulta, siempre está esa sensación de que queda por fuera esa escritura poética que es dislocar el lenguaje, ¿no? Entonces ella dice, yo cabalgo entre esas dos escrituras, entre esos dos márgenes. Y a mí me inspira para pensar esto que estamos tratando de ubicar de las rearticulaciones de este momento, la necesidad de establecer un margen que no es espontáneo, justamente, es ofrecer algo, es ahora jugamos alrededor de un círculo, son puntos de referencia, necesitamos márgenes, pero para dar margen para moverse, para poder también vulnerar esos márgenes, salirnos de esos márgenes, pero para poder transgredir es necesario tener el margen. Entonces es establecer un margen y dar margen para que esa subjetividad infantil pueda moverse entre esos márgenes. Y ahí el apunte sobre rutinas y hábitos. También traje un librito que les comparto que también lo encontré en mi biblioteca, me llamó, lo había comprado antes, se llama Del hábito, de un tal Félix Redezón. Dice, hacer de nuevo hábitos y rearticulaciones a partir de Redezón, que es alguien que piensa y trabaja la cuestión del movimiento. Y acá hay escuchamos a muchos docentes que se quejan, los chicos no tienen hábitos, después de estos 2 años volvieron sin hábitos. Y acá el autor establece una relación entre la rutina y el hábito. Y va a plantear, para decirlo muy rápidamente, es necesaria una rutina, restablecer ciertas rutinas que fueron otras durante la pandemia para que el hábito se constituya. El hábito es producto de un cambio, va a decir el autor. Es inherente al hábito el cambio. Y al mismo tiempo, ese hábito, que es como un automatismo, yo ahora tengo el hábito de salir con el barbijo, ahora voy a tener que rebobinar.
soñaba durante la pandemia, le contaba a Claudia, me despertaba como una especie de pesadilla porque soñaba que salía a la calle sin el barbijo, ¿sí? Entonces, es la rutina que lleva tiempo. Y el tiempo subjetivo no es igual al tiempo de la gramática escolar. Digo, ahí estamos en una tensión que siempre la tuvimos, pero hoy me parece que en esta tarea de rearticulaciones es importante volver a recordarnos que el tiempo subjetivo es diferente para cada sujeto y que para pasar de la rutina al hábito hay un tiempo y hay una constancia y que necesita de ese margen, pero al mismo tiempo de dar margen para dar lugar a las invenciones de cada quien, desde el margen, nosotros desde el margen. Un saber hacer a la manera del arte, donde el lenguaje resuena en el cuerpo de otra manera. Y es lo que da lugar al consentimiento subjetivo, porque una cosa es la obediencia, impuesta desde afuera, y otra cosa es el consentimiento subjetivo, es la aceptación, es el chico que es otro chico cuando dibuja, dio su consentimiento subjetivo porque el dibujo atrapó a ese cuerpo, ¿sí? A la manera del árbol violeta de Van Gogh, o con El reino del revés de María Elena Walsh, porque yo ya había visto que me encantó esa experiencia de Mariana. Bueno, acá van los cuerpos, uno que se salió de la consigna, como ven, así que muchas gracias. Aunque haya tanto desencuentro por la vida, nosotros estamos muy pero muy agradecidas porque estén aquí. Celebramos el encuentro para acercarnos, como decía Claudia, en clave de construcción, sostenidos entre sí, como decía Perla, para pensar con el corazón nosotros, poetizar por el camino del respeto, la esperanza y la ternura, que sabemos que por su parte es revolucionaria. Mil gracias, Claudia, mil gracias, Perla. Un regalito